Muy bien, chicos. Estamos trabajando desde el libro virtual de razonamiento verbal. Estamos en la página 14 del libro virtual, ¿ya? La columna vertebral de la comprensión lectora es básicamente hallar el tema, la idea principal, las ideas secundarias y todo ello, ¿no? ¿Por qué digo todo ello? Porque esto ya lo hemos visto en la clase anterior. Ahora vamos a trabajar un texto más acerca de eso, ¿ya? Porque es un tema muy importante y necesitamos reforzar. El tema que vamos a ver ahorita lo vamos a reforzar, a repotenciar el día lunes en el horario indicado que nos toca razonamiento verbal. ¿Está bien? En este texto que tengo acá que ven en pantallas, que se llama Historia del arroba, vamos a ver el tema, la idea principal, la idea secundaria y los datos puntuales. Eso es lo que tenemos que identificar, ¿ya? Eso es lo que tenemos que comprender para así manejar mejor los textos, para así poder comprenderlos a totalidad. Muy bien, vamos a leer el texto que está acá. Es un texto eh, regular, un texto muy amplio, y vamos a responder lo de acá. Idea secundaria, perdón, idea principal, idea secundaria, es información puntual. Pero también vamos a responder el tema, ¿no? El tema que debería estar acá, porque falta el tema. Tema es lo primero que se halla, después hay idea principal, después las ideas secundarias, que miren, este esquemita es muy simpático, porque nos permite dar cuenta que de la idea principal parten las ideas secundarias, y de la idea secundaria parte la formación puntual, perdón, información puntual, datos puntuales. No vuelvo a repetir, tema, ¿no? Que responde a la pregunta de qué trata el texto, eso ya lo saben. Una pregunta ahí directa, precisa, puntual. Idea principal, que es la idea central, la idea más importante, y recordemos desde ahorita, la idea principal se escribe como una oración. Toda oración tiene un verbo, ¿no? Las ideas secundarias que se desprenden de la idea principal, considerando que este es un cuadro sinóptico, ¿no? Y de la idea secundaria, en este caso de esta idea secundaria, se puede desglosar en datos puntuales. Datos puntuales, recordemos que son algunos nombres, algunas fechas, algunos números, ¿no? Algunos estudios que se han hecho de acuerdo al texto. Eso. Y después tenemos otras actividades de análisis. Estas actividades lo dejo para trabajarlo por medio del Zoom el día lunes en la clase que nos corresponde. ¿Ok? Muy bien, los que tienen el libro pueden ir dando una ojeada. Y si no tenemos el libro, no hay problema, porque esta clase está colgada en YouTube, ¿no? En esta plataforma, y podemos verlos cuantas veces sea necesario para llegar a una comprensión total. Muy bien, historia de la arroba, por ejemplo, es el texto, es el título. Vamos a empezar. Según una noticia aparecida en el diario italiano La Repubblica, la arroba utilizada en Internet es de origen italiano y los primeros en usarla fueron los mercaderes venecianos del siglo XVI para representar la abreviación de una unidad de peso y capacidad llamada ánfora. El descubrimiento fue hecho por un profesor de la Universidad La Sapienza de Roma durante un trabajo de investigación para el Instituto Treccani, que publica una muy prestigiosa enciclopedia italiana. Hasta ahí creo que ya tengo una idea muy clara de cuál es el tema, ¿no? Es obvio el tema. Y el tema es puntual, creo que ya lo sabemos, ¿no? Está hablando de la arroba, básicamente, tema. Y si nos damos cuenta de ese primer párrafo, habla del origen, ¿no? Del origen de este símbolo. Continuemos. A ver, la arroba a principios del siglo XX era conocida como la A comercial y precisamente en esta época comenzaba a figurar en los teclados de las máquinas de escribir. Este símbolo figuraba en el teclado de la computadora del ingeniero estadounidense Ray Tomlinson, quien la utilizó para separar su nombre de la dirección del primer correo electrónico inventado por él mismo.
Su elección recayó en la arroba porque necesitaba un carácter del teclado que tuviera únicamente esa función. Y por lo tanto era mejor elegir uno poco utilizado. Esta explicación no convenció al profesor Stabile, quien sostuvo que en el mundo de los símbolos nada sucede por casualidad. Quizás Tomlinson, cuando eligió la arroba dando el puntapié inicial del mundo online, ya tenía en el subconsciente la antigua ánfora italiana. Claro, recordemos que esto se había creado en Italia, ¿no? Muy bien, a ver, disculpen, nos quedamos casi al final. El diario italiano publicó la fotografía de la arroba, descubierta por el profesor Stabile en un documento de 1536 y después de otros escritos mercantiles venecianos. Los internautas italianos se emocionaron al ver esa pequeña y perfecta arroba con su cola larga haciendo un medio círculo, escrita con una tinta color rojo oscuro, junto a los números en negro y que los italianos llaman justamente por su forma scicciola, es decir, caracol. Con este descubrimiento, el símbolo por excelencia de la comunicación virtual, la esencia misma de Internet, tendría entonces 5 siglos de vida. Muy bien, a ver, vamos a partir por el tema. El tema responde a la pregunta ¿de qué trata? ¿De qué trata todo este texto que estoy acá subiendo y bajando un poquito? ¿De qué trata? De la arroba, obviamente, arroba, ¿no? De la arroba me dice un montón de datos, ¿no? Desde su origen, utilizado por un ingeniero que es utilizada como una comercial, después la máquina de escribir, después en la computadora y finalmente que los italianos al ver esa arroba que ellos habían creado, que utilizado, se emocionaron y todo lo demás, ¿no? Por eso el título es Historia de la arroba, ya es el título. Bajemos por favor, bajemos. Vamos nuevamente al esquema que vimos hace unos minutos atrás. Completa apropiadamente el siguiente esquema. ¿Cuál es el tema que no aparece acá? La arroba. Ahora pasemos a la idea principal. Recordemos que la idea principal es una oración. Y la idea principal, ¿qué contiene? Contiene el tema. Vuelvo a repetir. La idea principal es una oración y la idea principal contiene el tema. Muy bien. ¿El tema cuál es? La arroba. Entonces mi idea principal sería la arroba. ¿Y cuál sería el verbo? ¿Cuál sería el verbo que acompaña esa oración? Que acompaña esa oración. Podemos decir, viendo todo este texto de acá, todo lo que hemos leído, la arroba es un ¿qué? Es un símbolo. Ahí está el verbo, es, verbo copulativo. Recuerden, ser, estar, ser. Es. La arroba es un símbolo. Quiero que esto ustedes, lo que estoy diciendo, lo vayan escribiendo. Tema, la arroba. Idea principal, todavía no acabo. La arroba es un símbolo que ha... ¿Qué ha pasado con la arroba? En el origen, en una época, pasa de la máquina de escribir, pasa de un invento que era simplemente como mencionaba por acá, de origen italiano, los primeros mercaderes venecianos, para representar la abreviación de una unidad de peso y de capacidad llamada ánfora. O sea, se dan cuenta que habla del origen de todo lo demás, después que pasa a ser una A comercial, después que pasa a ser en la máquina de escribir, después en la computadora, y hasta estos días se utiliza, ¿no? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la idea principal? La idea principal, y escríbanlo ahí, la arroba es un símbolo que ha evolucionado. Miren, hay que armar nuestra idea principal. Claro, habla de su evolución en todo el texto. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante que tiene este texto? Que ha evolucionado a lo largo de la historia. Ahí está. La arroba
es un símbolo que ha evolucionado a lo largo de la historia. Muy bien, eso es, muchachos. ¿Se dan cuenta? Y la idea principal, recordemos, ¿qué era? ¿A qué respondía? ¿Qué es lo más importante del texto? Y eso es lo más importante. Claro, ¿se da cuenta? El origen, cómo va de un momento a otro, cómo va avanzando de un momento a otro, este símbolo, cómo lo van adecuando a cada situación. Por supuesto, es la arroba, es un símbolo que va evolucionando. Ya tengo la idea principal. ¿Y la idea secundaria cuál sería, muchachos? La idea secundaria sería una idea que se desprenda de la idea principal. Si la idea principal es que la arroba es un símbolo que va evolucionando, ¿qué se desprende de ello? Lo de acá. Utilizada en internet es de perdón, la arroba utilizada en internet es de origen italiano y los primeros en usarla fueron los mercaderes venecianos del siglo XVI. ¿Ya? Podemos estar hasta acá si queremos. Llamada Amphora. Ya. Es una idea secundaria. ¿Por qué es una idea secundaria? Porque se desprende de la idea principal. Es más, es como que es una razón de la idea principal. Es un argumento de la idea principal, por así decirlo. O sea, responde a la idea principal. Si yo digo que la arroba ha evolucionado a lo largo del tiempo, bueno, acá hay una idea secundaria. Claro, habla del origen. Pero también puede ser esta. A principios del siglo XX era conocida como la A comercial y precisamente en esta época comenzaba a figurar en los teclados de la máquina de escribir. Si yo digo como idea principal la arroba es un símbolo que ha evolucionado a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, es lo mismo, la idea secundaria ¿cuál es? ¿Qué idea se desprende de ahí? Que la arroba a principios del siglo XX, claro, es una parte del tiempo, era conocida como la comercial, bla, 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 bla. ¿Se entiende? Esa es una idea secundaria. Acá en el texto hay muchas ideas secundarias. También pues este símbolo figuraba en el teclado de la computadora del ingeniero estadounidense Ray Tomlinson, quien la utilizó para separar su nombre de la dirección del primer correo electrónico inventado por él mismo. Claro. Vuelvo a repetir lo mismo. Disculpen si recalco tanto, pero escuchen, ¿ya? Tema, la arroba. Idea principal, la arroba es un símbolo que ha evolucionado en el tiempo. ¿Y la idea secundaria cuál es? Este símbolo figuraba en el teclado de la computadora del ingeniero estadounidense Ray Tomlinson, quien la utilizó para separar su nombre de la dirección del primer correo electrónico inventado por él mismo. Claro, está contando una parte del tiempo. Y la idea principal es que ha evolucionado en todo el tiempo, en toda la historia. Muy bien. Y tenemos también, ahí ustedes pueden identificar muchas ideas secundarias. Y por último, ¿qué es lo que me pide? Lo que habíamos visto la semana pasada, porque creo que esto es un poco novedoso para algunos de ustedes, era la información puntual, que está acá. O sea, los datos puntuales. Lo mismo, información puntual, datos puntuales. ¿Qué era ahí? Fechas, nombres. ¿Qué puedo poner ahí? El ingeniero estadounidense Ray Tomlinson. Es un dato, ¿no? Un dato. Se acabó. ¿Qué más puedo poner ahí? Puedo poner, por ejemplo, puedo poner 1536 como una fecha, solamente para que esta fecha me remonte a lo que yo ya sé. Se entiende que cuando yo he llegado a esa parte de los datos puntuales, yo ya he comprendido el texto en totalidad, ¿no? ¿Se entiende? Aunque si quiero ser un poco ya, para yo tener mi propia información bien asimilada, puedo poner, el diario italiano publicó la fotografía de la A descubierta por el profesor Stabile en un documento de 1536, ¿no? Ya, puedo poner esto. La A descubierta por el profesor Stabile en un documento de 1536, ¿no? Puedo poner acá también la A principios del siglo XX, ya, breve nomás. Porque básicamente ahí lo que quiere son fechas, son nombres, ¿no? Profesor Stabile, ¿no? Ray Tomlinson, 1596, con todo esto de acá, a principios del siglo XX, son datos de números, datos de nombres, ¿se entiende? Ya, entonces, esos son los datos puntuales que no son para nada complejos, ¿ya? Son sumamente literales, están ahí en el texto, ¿ya? Muy bien, no tiene nada del otro mundo.
Lo que sí es muy importante darnos cuenta y para concluir es el tema y la idea principal, que ha habido una pequeña confusión en algunos, y por eso quiero ser un poco retroalimentar, ¿no? El tema y la idea principal, el tema es puntual y la idea principal es una oración, por lo tanto lleva un verbo. Este texto lo vamos a ver el día lunes en el Zoom, lo vamos a volver a analizar, lo vamos a trabajar con ustedes, véanlo de antemano y vamos a responder otras preguntas más que hay en este libro virtual. Para los que no tienen, como dije, no importa, vean el video, estén en YouTube. Y los que tienen el libro virtual, bueno, trabajen con su libro virtual, por favor, tenganlo a la mano el día de la clase, tengan en su computadora su libro virtual abierto, su cámara, perdón, su celular, y ahí nos comunicamos por medio del Zoom y respondemos también a estas preguntas que son parte del análisis del texto que hemos leído sobre la historia de la arroba. Muy bien chicos, eso es todo, nos vemos, chao.